Estamos con el doctor Jorge Álvarez, pediatra, docente de la Facultad de Medicina, Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por participar en este proyecto, doctor Álvarez. Mucho gusto, doctor. ¿Cuál es la importancia que tiene la semiología en el recién nacido? El recién nacido es muy importante dentro de toda la pediatría, porque es el primer momento donde el pediatra tiene contacto con su paciente. Si bien es cierto, las exploraciones morfológicas hoy día ya comienzan in útero a través de las ecografías prenatales que son de mucha utilidad, la primera vez que conocemos al paciente directamente y tenemos la oportunidad de examinarlo es después de que nace. Y ese es el área de neonatología y es el capítulo que nos va a preocupar hoy día. Vamos a examinar y ver un recién nacido. La información que ahí podamos obtener, doctor Blackwood, es muy importante, crucial para toda la vida. Así es que yo diría que es el examen más importante de toda la vida. Perfecto. Cuando estos alumnos deben enfrentar a un paciente de recién nacido, tienen que cumplir un objetivo general. ¿Cuál sería ese? Creemos que un alumno debe ser capaz de obtener una buena anamnesis perinatal que abarca las enfermedades maternas, el periodo del embarazo, el parto y el periodo neonatal. Saber obtener la información que es relevante para nuestro paciente, que es el recién nacido, y a la vez creemos que uno de los objetivos importantes es que el alumno sepa reconocer cuáles son los hallazgos normales de un recién nacido y sepa examinar bien a un recién nacido de término. Perfecto. Eso significa que el alumno en algún momento, como todo médico o como todo profesional dentro de esto, de las ciencias de la salud, va a tener que tocar al recién nacido, pero cumpliendo un objetivo específico. Sí. ¿Cuál es ese objetivo específico o cuáles son los objetivos específicos del examen del recién nacido? Bueno, como bien decía, el paso inicial siempre es tener una buena técnica de enfrentamiento al paciente, tener en cuenta que nosotros nos enfrentamos a un binomio, que es madre-hijo. No estamos viendo solo un paciente, sino enfrentamos a la madre y también al hijo. Y hay que saber hacer una anamnesis dirigida al objetivo nuestro que nos reúne, que es recién nacido, pero obteniendo información de la madre, del parto, lo que llamamos anamnesis perinatal. Un alumno debe saber enfrentar bien y conocer cuáles son los puntos importantes de una anamnesis perinatal. A la vez, como segundo objetivo, pretendemos hoy que el alumno aprenda a realizar un examen físico completo en un recién nacido de término. También nos hemos fijado como objetivo que enseñarle a reconocer cuáles son los hallazgos normales de un recién nacido. Hay muchos cambios que ocurren en el periodo neonatal que no van a ocurrir en otro momento de la vida y que es importante reconocer y saber que son normales. Esta información el alumno debe conocerla para a la vez transmitírsela a los padres, generar la tranquilidad que ellos necesitan para que no se preocupen ni les genere ninguna inquietud ver que hay situaciones en las cuales desconocidas para ellos pueden generar alguna inquietud, preocupación sobre su hijo. Y finalmente creemos que todo esto debe ser capaz de ser sintetizado en una manera esquemática que el alumno pueda transmitir, ya sea a sus compañeros, al resto de la comunidad médica, sobre la información que ha obtenido en la anamnesis, en el examen físico, a través de una síntesis general que podría después trasladar a una ficha clínica, por ejemplo. Perfecto. Doctor Álvarez, muchas gracias por toda esta introducción. Nos gustaría que podamos ir ahora a la ilustración de estas maniobras y ver cómo realmente debemos examinar a un recién nacido. Muchas gracias. Encantado, doctor. Antes de empezar a examinar al recién nacido, es importante que el alumno sepa que un recién nacido de término es aquel cuya edad gestacional al nacer se encuentra entre las 37 y 41 semanas. Si tiene menos de 37 semanas será de pretérmino y si ya ha cumplido 42 semanas es de posttérmino. Adecuado a la edad gestacional se considera cuando el peso al nacer
se encuentra entre los percentiles 10 y 90 de curvas estandarizadas. Si el peso al nacer es menor al percentil 10, se considera pequeño para la edad gestacional. Si es mayor de percentil 90, grande para la edad gestacional. Una buena anamnesis perinatal que abarca las enfermedades maternas, el periodo del embarazo, el parto y el periodo neonatal, saber obtener la información que es relevante para nuestro paciente, que es el recién nacido. La madre tiene algunas preocupaciones y nosotros debemos preguntar y aliviar sus temores. Cuando examinamos un neonato, necesitamos hacerlo en un ambiente temperado y ojalá junto a su madre, para tener la oportunidad de explicarle los detalles físicos característicos de su hijo y darle la oportunidad de preguntar y aclarar sus dudas. Es el neonato y su estado el que nos indica cuál es la manera de examinarlo. No se sigue una secuencia determinada y segmentaria preestablecida como en el adulto, ya que debemos aprovechar sus momentos de tranquilidad y la posición en que se encuentra para examinar o auscultar en las mejores condiciones posibles. En general, dejamos para el final las maniobras que puedan irritarlo, generar inquietud o llanto, para que éstas no interfieran con nuestro examen. Es la síntesis final la que nos permitirá indicar si todos los sistemas y diferentes segmentos corporales se encuentran normales. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, trataremos de guiar al alumno a través de una secuencia práctica habitual de examen y trataremos de sistematizarlo lo mejor posible por razones didácticas. El primer paso en el examen es una buena inspección general. Enfrentamos a un recién nacido en posición de cúbito, supino e inspeccionamos toda la parte anterior de él. Debemos observar cuidadosamente todos los segmentos del cuerpo, la proporcionalidad entre ellos, la simetría corporal. Por ejemplo, la cabeza nos impresionará grande, ya que en el recién nacido abarca un cuarto de la longitud corporal, a diferencia del adulto, que es un séptimo. La cara es pequeña y la mandíbula está poco desarrollada, dando la impresión de un cráneo de mayor tamaño. Manos y pies también son proporcionalmente más grandes. Observamos la postura y el tono muscular. Prestamos atención a los movimientos que realiza y a su estado de alerta, su interés por el medio, y podremos explorar su respuesta a estímulos visual y auditivo. En este momento podemos estimar la edad de gestación, para lo cual utilizaremos un método simple, breve y fácil de recordar que ha sido propuesto por el autor Asher y consiste en explorar 5 parámetros, los cuales son pliegues plantares, pabellón auricular, cabello, nódulo mamario y los genitales. En un recién nacido de más de 39 semanas, existirán pliegues plantares en toda la planta. El pabellón auricular será rígido, poco deformable, con un cartílago grueso y que vuelve rápidamente cuando es plegado. El pelo será grueso y fácilmente individualizable. El nódulo mamario medirá más de 1 centímetro, a excepción de aquellos casos en que hay una restricción de crecimiento intrauterino y hay un peso bajo que pueda afectar el tejido celular subcutáneo. Los genitales, si son masculinos, tendrán un escroto pendular y arrugado y los testículos habrán descendido hasta el escroto. Los genitales, si son femeninos, tendrán labios mayores bien desarrollados y que cubren prácticamente completamente a los menores.
Luego observamos cuidadosamente la piel, su aspecto y color. Al momento de nacer puede estar cubierta de vernix gaseoso, que es una sustancia untuosa de color blanquecino cuya distribución se correlaciona con la edad. Después de la transición, el neonato recibe un aseo general, por lo que al momento de nuestro segundo examen solo observaremos algunos restos de este vernix. En la zona de la frente, glabela, párpados, región perinasal, labio superior y en la nuca podremos encontrar alguna mancha salmón, la lesión vascular más frecuente a esta edad. Es de color rosado pálido, plana y de bordes irregulares. Es una lesión benigna. Sobre el dorso de la nariz podremos observar milium nasal. Este corresponde a glándulas sebáceas con su conducto excretor obstruido, que retienen la secreción, se dilatan y forman unas pápulas muy pequeñas de color blanco o levemente amarillento. En otras áreas de la superficie de la cara se pueden ver algunas pápulas de mayor tamaño, 1 a 2 milímetros, generalmente aisladas de color blanquecino, llamadas milia, y ellas son quistes de inclusión epidérmico que contienen queratina. En el resto del cuerpo podremos encontrar algunas otras lesiones benignas. La más frecuente es el eritema tóxico, que suele aparecer entre las primeras 24 y 48 horas de vida. Se caracteriza por pápulas o pústulas de 1 a 3 milímetros, rodeadas por una mácula eritematosa que tienden a confluir en placas. Es una erupción asintomática y autolimitada que dura unos 3 a 6 días. En el período neonatal se producen algunos cambios de coloración de la piel por fenómenos vasomotores, como el eritema neonatorum. El recién nacido se aprecia intensamente rubicundo en toda la superficie corporal y ocurre generalmente después de unas 6 horas de haber nacido. Otro fenómeno común de observar es el cutis marmorata o lívido reticularis, que se presenta en las primeras horas de vida como un reticulado marmóreo, violáceo, en las extremidades y en el tronco que se da en respuesta al frío. El fenómeno de Arlequín es menos frecuente. Se observa solo en un 10% de los recién nacidos. Es fugaz y se manifiesta como una diferencia de coloración entre dos mitades del cuerpo. Una aparece rubicunda y la otra pálida, separadas por una clara línea de demarcación. Por último, es muy común observar acrocianosis, que es la coloración cianótica de las manos y pies. A veces también se observa en la zona peribucal y es una respuesta al frío. Todos los hallazgos y fenómenos que hemos descrito hasta el momento son normales en el período neonatal y no tienen implicancia patológica. Además son comunes y debemos explicar a los padres cuál será su evolución. Especial mención requiere la coloración amarilla de la piel o ictericia, por acumulación de bilirrubina, que en el recién nacido vemos con mucha frecuencia. Esta puede deberse a un fenómeno fisiológico normal o puede ser producto de alguna patología. En forma muy característica aparece primero en la cara y progresa en dirección céfalo-caudal, de una manera predecible que se correlaciona bien con los niveles sanguíneos de bilirrubina. La ictericia se evalúa mejor al comprimir la piel para aislar el color amarillo del resto de la coloración roja que aportan la hemoglobina y los vasos sanguíneos. La ictericia también compromete las mucosas y se explora en las encías y compromete también las escleras. Cuando comprimimos la piel, aprovechamos de evaluar el hiene capilar, algo que también podemos hacer comprimiendo el lecho unguial. Aprovechando esta posición, se inspecciona el abdomen, donde podremos observar algunos vasos superficiales de la piel por transparencia, habitualmente en el abdomen superior, algo que es normal y que no debe preocuparnos. Si en este momento está tranquilo, aprovechamos de evaluar la respiración. En el neonato,
es predominantemente abdominal. Los movimientos torácicos deben ser simétricos y no debe generar ningún tipo de retracciones. La frecuencia respiratoria normal de un recién nacido varía entre 40 y 60 respiraciones por minuto. Sin embargo, durante el sueño, en que hay una mayor variabilidad, la frecuencia puede descender hasta 35 respiraciones por minuto. El neonato es respirador nasal casi obligatorio y cualquier obstrucción nasal puede generar dificultad respiratoria. Signos comunes de dificultad respiratoria en el recién nacido son taquipnea, quejido respiratorio, aleteo nasal y retracción subcostal. Primero observamos la forma del tórax, que en el recién nacido tiene una apariencia de un cono con la base más ancha hacia el abdomen. Las costillas se alinean más horizontales que en un adulto y los diámetros antero-posterior y transversal son muy semejantes. El apéndice sifoides suele estar levantado y su punta se insinúa en el abdomen como una prominencia epigástrica en línea media. El pezón, la areola y un botón de tejido mamario están bien desarrollados en el recién nacido de término. Su tamaño depende de la edad gestacional y del peso de nacimiento. Se revisan ambas líneas mamarias en busca de politelia, es decir, pezones y o areolas supernumerarias, que es un hallazgo frecuente y que no debe preocupar porque no tiene significancia patológica. Al palpar, evaluamos la resistencia que ofrece la pared torácica. En el recién nacido es flexible, lo que es más evidente a medida que disminuye la edad gestacional. La exploración de las clavículas se realiza mejor cuando se examina el cuello. Después de revisar el tórax, realizamos un examen más dirigido al área cardíaca. La simple visualización nos podrá dar una idea de la actividad precordial, que en el recién nacido puede ser muy activa durante el segundo periodo de reactividad después del nacer, entre 2 y 6 horas de vida. La observación de un precordio muy activo más allá de este periodo es sugerente de sobrecarga cardíaca. A la palpación, el choque de la punta es suave y se ubica a la altura del cuarto espacio intercostal y más cerca del borde esternal izquierdo, debido a que el ventrículo derecho es dominante a esta edad. Es importante corroborar su ubicación, ya que algunas malformaciones se acompañan de dextrocardia. En este momento aprovechamos de examinar los pulsos periféricos. Se debe palpar y comparar ambos pulsos braquiales y ambos pulsos femorales. Luego comparamos un pulso preductal, el braquial derecho, y uno postductal, alguno de los femorales. Cuando existe una coartación aórtica, por ejemplo, se palpa una diferencia en la intensidad de estos pulsos. Por último, auscultamos el corazón y palpamos un pulso periférico en forma simultánea para corroborar la sincronía entre latido y pulso. La percusión del área cardíaca es de poca utilidad en recién nacido, por lo tanto no la vamos a realizar. Corresponde a auscultar, momento en que determinamos la frecuencia y regularidad. La frecuencia cardíaca normal en un recién nacido de término fluctúa entre 110 y 160 latidos por minuto. Una frecuencia bajo 100 se considera bradicardia, sobre 180 taquicardia. Dado que el segundo ruido cardíaco es más intenso, la frecuencia cardíaca es alta y que sístole y diástole tienen una duración parecida, el ritmo cardíaco se asemeja al tic-toc de un reloj. El primer ruido se ausculta como de costumbre mejor en el ápex, pero la alta frecuencia cardíaca hace muy difícil diferenciar sus dos componentes, mitral y tricuspidio, por lo que cualquier desdoblamiento del primer ruido debe hacernos pensar que estamos frente a un cuarto ruido, un clic o un tercer ruido cardíaco. El segundo ruido es más fuerte que a otras edades debido a un componente pulmonar acentuado por hipertensión pulmonar
y a la proximidad de las válvulas semilunares con la pared torácica. Se ausculta de preferencia en los focos aórtico y pulmonar, pero debido a su intensidad aumentada y a lo pequeña que es el área de auscultación cardíaca, lo podremos escuchar bien en todos los focos, incluido el ápex. El segundo ruido se encuentra apenas desdoblado debido al cierre más temprano de la válvula pulmonar y nos puede dar la falsa impresión de un ruido único. Con frecuencia se puede auscultar un pequeño soplo cardíaco en el período neonatal, que puede ser normal. Estos soplos fisiológicos, originados en el ductus arterioso, en las ramas de la arteria pulmonar, la válvula pulmonar misma o la pared del ventrículo izquierdo, siempre son de baja intensidad, 1 a 2 en una escala de 6, poca irradiación y transitorios. Sin embargo, aunque existan algunos soplos que son considerados normales, es importante señalar que el alumno debe tener un alto índice de sospecha de malformación cardíaca cuando ausculte un soplo en el período neonatal y debe evaluar otros signos físicos para descartar una enfermedad cardíaca. Después del examen cardíaco, realizamos la auscultación pulmonar. Como el tórax es pequeño, auscultamos en forma comparada solo 4 cuadrantes, además de las axilas. Los ruidos pulmonares son de tonalidad más alta a esta edad y predomina el sonido broncovesicular. Después de nacer y durante la transición se pueden escuchar normalmente algunos roncus y crepitaciones aisladas que desaparecen rápidamente. Si los ruidos están muy apagados, hay que sospechar la presencia de un neumotórax y, con una maniobra simple de transiluminación torácica, complementar nuestra exploración. La cabeza atrae nuestra atención y debe ser examinada en detalle. La mayoría de las malformaciones, deformaciones o variaciones de la normalidad afecta a la cabeza. Por lo tanto, un buen examen nos puede arrojar información relevante, muy útil en el diagnóstico. Al inspeccionar debemos observar su forma, tamaño y ubicación de los puntos de referencia óseos más importantes. Al palpar los tejidos blandos, podremos identificar a su vez la presencia de edema o hematomas que son comunes después del parto. Entre ellos, los más frecuentes de encontrar son el caput succedaneum, el cefalohematoma y el hematoma subgaleal. El caput succedaneum, también llamado bolsa serosanguínea, se ubica en el polo de presentación, habitualmente cefálico y occipital, y corresponde a una zona de edema subcutáneo de contenido serosanguíneo. Es de bordes mal delimitados, de forma redondeada, sobrepasa los límites de las suturas y presenta el signo de la fobia característico de cualquier edema. Es un fenómeno normal del parto y se resuelve gradualmente durante las primeras 48 a 72 horas de vida. La superficie de la piel de la zona afectada puede encontrarse quimótica y presentar algunas petequias. El cefalohematoma es una colección sanguínea ubicada entre el periósteo y la tabla externa de uno de los huesos planos del cráneo, habitualmente en el extremo occipital de uno de los parietales. Puede ser uni o bilateral. No siempre es evidente al nacer, ya que se trata de un sangrado lento, de instalación progresiva y que alcanza su mayor tamaño y tensión al cuarto o quinto día de vida. Al examen se aprecia como una masa redondeada, de bordes bien definidos, que no traspasa las suturas ni los límites del hueso de la zona comprometida, de consistencia blanda, fluctuante por su contenido líquido y puede ser discretamente dolorosa a la palpación. Alrededor del quinto día aparece un reborde solevantado que recorre el perímetro del cefalohematoma, de consistencia firme, originado por reacción osteogénica y que puede dar la falsa impresión de hundimiento. El hematoma subgaleal afortunadamente es menos frecuente y se debe a la ruptura traumática de vasos sanguíneos bajo la aponeurosis epicránea. Puede dar origen a un gran hematoma de rápida progresión. Se palpa como una masa grande de bordes mal definidos
que abarca gran parte del cráneo, de consistencia blanda, fluctuante, donde es posible encontrar el signo de la ola y no se encuentra el signo de la fobia. Es discretamente sensible a la palpación. El tamaño del cráneo se evalúa mediante la medición del perímetro craneano. Refleja el tamaño de la cabeza y se correlaciona con el tamaño cerebral. La técnica correcta de realizar la antropometría se revisa en otro capítulo de esta serie pediátrica. La cabeza es de forma esférica a ovalada, cuyo diámetro anteroposterior es mayor que el transversal. Examinamos las suturas y las fontanelas. Las suturas se palpan a lo largo de su longitud, ejerciendo una leve presión alternadamente en cada hueso. De esta manera verificamos que se encuentren libres y no osificadas. De igual forma, debemos explorar las fontanelas, su ubicación, tamaño, consistencia y actividad. Normalmente se palpan 2 de las 6 fontanelas en el recién nacido de término. La más grande es la fontanela anterior o bregma, que está ubicada en la confluencia de los 2 huesos frontales con ambos parietales. Tiene una forma de rombo, en promedio mide 2 a 3 centímetros en su diámetro transverso, es de consistencia firme, depresible y se encuentra al mismo nivel que las láminas óseas. Observada cuidadosamente, se aprecia que tiene actividad pulsátil en reposo y protruye levemente durante el llanto. La fontanela posterior o lambda es pequeña y más difícil de palpar. De forma triangular, se forma en la confluencia de los huesos parietales con el occipital. Habitualmente mide medio centímetro en su diámetro mayor. Observamos el pelo y debemos evaluar la cantidad, calidad, color, límites de implantación, presencia y ubicación de remolinos, hallazgos especiales como alopecia. Numerosos remolinos en ubicación atípica se asocian a alteraciones en el desarrollo cerebral. La implantación baja occipital o frontal es propio de algunas genopatías. La facie puede ser muy característica en algunas enfermedades y la experiencia del examinador ayudará a reconocerlas. La observación debe ser hecha tanto en reposo, relajada, como durante el llanto, momento en el que puede aparecer alguna asimetría producto de una parálisis facial secundaria a traumatismo del parto. La nariz es pequeña, en forma de pirámide, el puente nasal es bajo. Se debe evaluar la permeabilidad de las fosas nasales ocultando cada narina con la membrana del estetoscopio. Debemos explorar el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la zona circundante, teniendo en cuenta que pueden estar afectadas por la posición in útero y por los cambios propios del moldeamiento durante el trabajo de parto. Algunas de las anomalías frecuentes de encontrar en la zona son sinus y papiloma preauricular. El examen de la boca, de los ojos y la otoscopía lo realizaremos al final porque pueden causar molestia y alterar al neonato. Este es corto y difícil de examinar, sin embargo debe ser simétrico y tener una amplia movilidad. La piel debe ser concordante con el tamaño y volumen del cuello. A veces es redundante y forma un verdadero cuello alado o pterygium colli, más evidente en el dorso. Hay que buscar dirigidamente pequeñas depresiones y sinus que habitualmente se ubican siguiendo el borde interno del músculo esternocleidomastoideo y corresponden a remanentes embrionarios de los arcos branquiales. En la línea media se puede encontrar un nódulo de tamaño variable, habitualmente menor a 1 centímetro de diámetro, de consistencia firme y que se desplaza con la deglución. Corresponde a un quiste tirogloso. Si se produce una tortícolis congénita, en el tercio medio del músculo esternocleidomastoideo, se puede encontrar una masa de consistencia firme, fibrosa y firmemente adherida. Es indolora
y suele medir entre 1 y 2 centímetros. La fractura de alguna de las clavículas es muy frecuente durante el parto, especialmente si el feto es grande. Se describe en 1 a 3% de los partos, por lo que el examen de ellas debe ser muy cuidadoso. Recomendamos 2 maniobras para su exploración. La primera es bimanual. El examinador se ubica frente al neonato y apoya los dedos índice y medio de cada una de sus manos sobre el extremo distal acromial de cada una de las clavículas. Ejerce una leve presión y recorre la superficie del hueso de distal a proximal, desplazando alternadamente los dedos como si caminaran sobre él. La segunda maniobra se realiza con una sola mano. El examinador se ubica frente al recién nacido y apoya la yema de los dedos índice y medio de su mano dominante sobre el extremo distal de cada una de las clavículas. Ejerciendo una leve presión, los desliza sobre la superficie del hueso en dirección proximal hasta alcanzar el borde del manubrio. Si hay una fractura del hueso de la clavícula, esta ocurre habitualmente en el tercio medio de ella y al examen se puede palpar crepitación o un desnivel al ejercer presión, lo que ha sido llamado el signo de la tecla de piano. Es dolorosa y el recién nacido puede evitar mover el brazo del lado afectado. También es frecuente ver que se asocia a parálisis braquial ipsilateral. En las primeras horas, el abdomen es cilíndrico, plano y poco prominente, al encontrarse aún libre de aire. Junto con las primeras respiraciones, el aire es deglutido, llega al estómago y el hemiabdomen superior aparece más distendido. A medida que el aire progresa por el intestino, el abdomen va adquiriendo una forma más globulosa y prominente, muy característica del período neonatal, con un diámetro transversal mayor que el anteroposterior. La pared abdominal es delgada y la musculatura hipotónica, y es frecuente visualizar algunas ondas de peristalsis. Es muy común que los músculos rectos abdominales estén separados en la línea media, la llamada diástasis de los rectos, que se puede palpar con mucha facilidad. El cordón umbilical se encuentra ubicado en el centro del abdomen. Contiene 3 vasos sanguíneos, 2 arterias y una vena. La vena se reconoce porque es de pared delgada y tiene un lumen mayor que el de las arterias. El hallazgo de una arteria umbilical única es frecuente, pero debe alertar al alumno porque puede asociarse a otras malformaciones. Muchas veces la piel se repliega alrededor del cordón en su base, lo rodea y lo acompaña en los primeros centímetros, lo cual se conoce como ombligo cutáneo, algo frecuente y normal. Al auscultar es muy probable que encontremos pocos ruidos aéreos en las primeras horas de vida, ya que el intestino se encuentra aún poco aireado. La palpación del abdomen en el recién nacido se ve facilitada porque, como dijimos, la pared es delgada e hipotónica. Lo que primero realizamos es una palpación superficial, que nos dejará en evidencia cualquier alteración de la pared, ya sea la diástasis de los rectos, el apéndice sifoides en el epigastrio o una pequeña hernia de la línea media supraumbilical, todos hallazgos comunes y que no nos deben alarmar. Luego realizamos una palpación más profunda en busca de masas, recorriendo los 4 cuadrantes del abdomen. Esta maniobra se debe realizar con suavidad, ya que puede provocar un aumento de la presión arterial sistémica. En línea media podremos palpar el pulso aórtico. Una vez hecha la palpación superficial y profunda, nos dirigimos a palpar las vísceras, donde el hígado acapara nuestra atención. El hígado es el órgano más grande de la cavidad abdominal y en el recién nacido más grande aún, ya que cumple una función hematopoyética importante en la vida fetal. Ocupa gran parte del hemiabdomen superior, ya que su lóbulo izquierdo es grande y se puede proyectar hasta pasado la línea media clavicular izquierda. Nos interesa medir por sobre todo su proyección sobre la pared tóraco-abdominal, que en el recién nacido de término es en promedio de unos 6 centímetros.
El borde superior se pesquisa por percusión a la altura del sexto a séptimo espacio intercostal derecho en línea media clavicular, y el borde inferior se pesquisa por palpación o percusión auscultada a unos 2 a 3 centímetros bajo el reborde costal, también en línea medio clavicular. El borde del hígado debe ser liso y la consistencia blanda. El polo inferior del vaso se puede palpar en el recién nacido normal y puede llegar a sobresalir de la parrilla costal 1 a 2 centímetros. No es un hallazgo que se encuentre en todos los neonatos, solo un 20% de ellos, pero su presencia no indica necesariamente que haya una esplenomegalia. Al igual que el hígado, el borde debe ser liso y de consistencia blanda. Ambos, hígado y vaso, incursionan con la respiración. Los riñones están ubicados en el retroperitoneo y por lo tanto no se desplazan con los movimientos respiratorios. Miden 4 a 5 centímetros en su eje longitudinal y 2 a 3 centímetros en su eje transversal. Aunque el derecho se ubica más abajo que el izquierdo, es más difícil de palpar por encontrarse detrás del hígado. Ya sea por palpación profunda o realizando la palpación bimanual con maniobra de peloteo, se pueden sentir de consistencia firme y de superficie lisa, a veces un poco lobulada. La cúpula vesical se palpa y percute con facilidad cuando la vejiga está llena en el hipogastrio. Si bien en este momento la secuencia lógica sería continuar con la región inguinal y genital, esta parte del examen puede contaminar las manos y la dejamos para el final. A continuación, entonces, podemos examinar las caderas, en busca de algún signo que nos sugiera la presencia de una alteración del desarrollo de la articulación coxofemoral, más conocida como displasia de caderas, algo frecuente en pediatría. Hay diferentes signos y maniobras para esta exploración. Nosotros vamos a realizar 4. La primera maniobra es la abducción simultánea de ambas caderas en flexión para corroborar el rango de movilidad. En un neonato normal se debe lograr una abducción simétrica y completa hasta 180 grados. En segundo lugar, buscamos el signo de Galeazzi. Con el recién nacido en decúbito supino y ambas caderas y rodillas en flexión, apoyamos sus pies en la superficie con los maléolos internos a la misma altura. Luego observamos la altura que alcanzan las rodillas. El signo es positivo si hay asimetría en la altura de las rodillas y la que se encuentre más baja corresponde al lado luxado. Tercero, realizamos las maniobras de Barlow y de Ortolani. En el recién nacido, estas últimas dos son las maniobras más fiables para la pesquisa de luxación congénita. Deben realizarse en ambas caderas y repetirlas varias veces si queda alguna duda. Con una mano flectamos un lado y presionamos ligeramente de tal manera de apoyar bien la columna lumbosacra contra la superficie y estabilizar la pelvis. La otra mano toma la pierna y la cadera que se va a explorar. Con el pulgar en la cara interna de la raíz del muslo y los dedos índice y medio sobre el trocante mayor al mismo lado. Realizamos la maniobra de Barlow, para lo cual se flexiona la cadera a 90 grados y se aduce mientras se ejerce una presión suave hacia atrás y afuera con el pulgar. Si se percibe el deslizamiento de la cabeza femoral fuera del acetábulo, el signo es positivo. A continuación, realizamos la maniobra de reducción de Ortolani. Se abduce, para lo cual se ejerce una presión suave hacia arriba y adentro sobre el trocánter mayor, con los dedos índice y medio de la mano que examina.
Si se siente un clank y se percibe la recolocación de la cabeza femoral antes luxada, la maniobra de Ortolani es positiva. Ahora vamos a examinar las extremidades. Con el neonato aún en posición supina, se debe evaluar la postura, movimiento, simetría y proporcionalidad de los segmentos de cada una de las 4 extremidades. Se evalúa el rango de movilidad, el tono muscular, textura de los tejidos y la masa muscular. Observamos con detención las manos. Hay que revisar los pliegues palmares, contar los dedos, la forma de implantación y separación entre ellos, revisar cada una de las falanges y su movilidad, la presencia, largo y calidad de las uñas. En las extremidades inferiores encontramos habitualmente un genu varo fisiológico después del nacimiento que puede llegar a los 10 grados, y las tibias se encuentran incurvadas al nacer, en concordancia con la posición intrauterina. En posiciones inútero en nalgas, esto puede variar dependiendo cuál sea la modalidad de ella. Lo primero que observamos es la piel del dorso, donde encontramos con frecuencia una mancha mongólica. Se trata de una mácula pigmentaria habitualmente grande, de color gris azulado, bordes irregulares y localizada preferentemente en la región lumbosacra y glútea. También puede ubicarse en otras zonas del cuerpo, como las extremidades y hombros. Es una lesión benigna que no debe preocupar y que desaparece dentro de los 2 primeros años de vida. También nos llamará la atención la presencia del lanugo fetal, un pelo fino y de color claro que se distribuye por todo el cuerpo, aunque en recién nacidos de término es más evidente en los hombros y el dorso. Se puede apreciar mejor si se observa contraluz. Es normal y durante los primeros meses será reemplazado por vello. El examen de la espalda también incluye la inspección de la simetría de ambos lados, posición y ubicación de ambas escápulas, forma e integridad de la columna. Luego se debe palpar la columna y todos sus cuerpos vertebrales. Generalmente aprovechamos en este momento para ocultar también los segmentos dorsales de los campos pulmonares. Es de especial interés describir las lesiones de la piel que se encuentran ubicadas en la línea media en directa relación con el eje de la columna. Nevus, hemangiomas, acúmulos de pelo, fositas, masas y protuberancias, ya que ellas se asocian con mayor frecuencia a lesiones de la columna y médula espinal subyacente. En la zona sacrocoxigia y generalmente en el pliegue interglúteo se encuentra con frecuencia un orificio pequeño de profundidad variable y que debe ser inspeccionado para verificar el fondo. Es la llamada fosita pilonidal. Esta debe ser diferenciada de un seno espinal, que es una variedad de disrafismo espinal, donde existe una comunicación entre la piel y el sistema nervioso. El seno espinal se ubica con mayor frecuencia en la zona lumbar sobre el pliegue interglúteo. También en la zona lumbar se puede encontrar una masa cubierta de piel de tamaño variable que puede corresponder a un mielomeningocele. El examen neurológico se puede ver influenciado por el estado de sueño, vigilia, por la alimentación, depende de las horas posparto y de otros múltiples factores que el alumno deberá tener en cuenta al momento de realizar la exploración. No todos los recién nacidos requieren un examen largo, acucioso y detallado que es complejo de realizar y está fuera del alcance de nuestro capítulo. No obstante, veremos algunos aspectos básicos que todo alumno debe conocer. Recordemos que gran parte del examen neurológico ya lo hemos ido realizando mientras vamos explorando otros sistemas. El tono muscular pasivo, predominante en un neonato de término maduro, es de hipertonía y flexión. En forma espontánea, tiende a adoptar la posición fetal, con el tronco y la cabeza en flexión ventral, pelvis y las 4 extremidades también flexionadas. Las manos estarán empuñadas. La extensión forzada de las extremidades ofrece bastante resistencia. En posición supina, moviliza las 4 extremidades libremente y gira la cabeza. El examinador debe lograr que la cabeza rote con facilidad en ambos sentidos hasta que el mentón alcance el hombro y la movilidad
de la cabeza también debe ser explorada en ambos sentidos y corroborar que sea simétrica. Realizamos algunas maniobras para evaluar el tono muscular pasivo, como la prueba de la bufanda. Manteniendo la cabeza en línea media, se lleva una mano y brazo en dirección al hombro contrario. Evaluamos de esta manera el rango de movilidad, la resistencia y la simetría en ambos lados. En un recién nacido de término normal, encontramos que opone una leve resistencia, pero la mano debe alcanzar con facilidad el hombro contrario y el brazo debe quedar en flexión con el codo a la altura del mentón sin sobrepasarlo. Flexionamos la mano a la altura de la muñeca. Se flexiona la muñeca llevando la mano hacia el antebrazo. Normalmente se logra un ángulo agudo menor a 90 grados. Realizamos una dorsiflexión del pie. Es normal que en flexión máxima el dorso del pie llegue a tocar la cara anterior de la pierna. También podemos evaluar la resistencia a la extensión de brazos. Se extiende ambos brazos en forma simultánea a nivel de los codos y se sueltan al mismo tiempo. Se evalúa la velocidad con que ambos se devuelven a la posición de flexión. Al levantarlo con una mano, asido del tronco en posición de suspensión ventral, la cabeza se extiende levemente en dorsiflexión y las extremidades penden en flexión moderada. Si estas cuelgan flácidas, sin flexión, es señal de hipotonía. Después de evaluar el tono muscular pasivo, examinamos el tono muscular activo o la fuerza, y para ello realizamos algunas pruebas específicas, como por ejemplo prensión palmar. Si se le ofrece un objeto o un dedo de la mano del examinador, el recién nacido lo aprehende firmemente con todos los dedos de su mano por varios segundos. Se debe examinar ambas manos en forma simultánea y la fuerza de prensión debe ser igual en ambos lados. Tracción de los brazos. Después de obtener una buena prensión palmar, hay que levantarlo hacia adelante para que él flexione sus brazos y el cuello. La respuesta completa normal consiste en que el neonato debe hacer fuerza, flexionar los brazos y el cuello. Luego, exploramos algunos reflejos llamados primarios o primitivos. Son característicos del periodo neonatal, están presentes desde las primeras semanas de la vida fetal y desaparecen gradualmente a lo largo de los primeros meses, según una secuencia predecible. Un reflejo importante es el reflejo de búsqueda. Este es de supervivencia básica. Se explora estimulando la piel por fuera del ángulo de la boca, habitualmente con el dedo del examinador. El neonato busca, mueve los labios, extrae la lengua y gira la cara en dirección al punto estimulado. Podemos explorar el reflejo tónico cervical asimétrico, también llamado reflejo del esgrimista. En posición supina, se gira lentamente la cabeza hacia un lado hasta que el mentón alcance el hombro y se mantiene en esta posición por al menos 15 segundos. La respuesta normal consiste en extensión del mentón, extensión de ambas extremidades del lado hacia el cual se ha girado la cara y flexión de las dos extremidades contrarias. Se debe explorar en ambos sentidos en busca de simetría. Este es un reflejo que también se puede observar cuando el neonato mueve la cabeza en forma espontánea. Reflejo de extensión cruzada. En posición supina, manteniendo una pierna extendida, se estimula la planta del mismo pie. La pierna contraria primero se flexiona, luego se aduce y por último se extiende. La respuesta de aducción es la más esquiva y solo se obtiene en neonatos que ya han cumplido 40 semanas de gestación. Prensión plantar. Con el neonato en posición supina,
Se debe presionar con el dedo sobre la almohadilla anterior del pie en la región de la base de los ortejos. La respuesta normal es de flexión de los ortejos sobre el dedo del examinador. Podemos aprovechar de explorar en este momento el reflejo de Babinski, que aunque no se trate de un reflejo primario, su presencia es normal en el recién nacido. La dorsiflexión del ortejo mayor es el componente más importante y se obtiene con facilidad. En cambio, la extensión en abanico del resto de los ortejos es menos consistente. Lo único importante es que debe ser simétrico. Por último, el reflejo moro o de sobresalto. Este reflejo se puede provocar de varias maneras. Vamos a explorar una de las más usadas. Estando el neonato en posición supina, se debe tomarlo de las manos y levantarlo ligeramente extendiendo los brazos en abducción hasta que los hombros hayan despegado de la superficie de la camilla. Luego hay que soltarlo bruscamente dejándolo caer. La respuesta normal es en dos tiempos. Primero se produce la abducción simétrica de los brazos, extensión de los antebrazos y la apertura de las manos. Luego, en un segundo tiempo, se produce una aducción de los brazos, flexión de antebrazos y empuña las manos. A veces, al final del reflejo, se produce un llanto o el recién nacido esboza una mueca. También podemos explorar algunos otros reflejos. El reflejo Landau. Al llevar a un neonato de término a una posición de suspensión ventral, el dorsiflexiona la columna, levanta la cabeza y extiende las extremidades inferiores. Si flexionamos su cuello, empujando la cabeza hacia abajo, veremos que flexionará la pelvis, las rodillas y los codos, formando un arco contrario al inicial. En esta misma posición aprovechamos de obtener el reflejo Gallant o de flexión lateral del tronco. Con el recién nacido en posición prona sobre una camilla o en la posición de suspensión ventral, como lo tenemos en este momento, estimulamos a lo largo de uno de los costados de la columna dorsal desde cefálico a caudal. Se debe obtener una respuesta de flexión de la columna dorsal hacia el lado estimulado. Se debe realizar en ambos lados y comparar las respuestas. Un reflejo que llama mucho la atención en recién nacidos es el reflejo de marcha automática. Se sostiene el neonato con ambas manos tomándolo del tronco, de modo que sus pies se apoyen sobre una superficie firme. Se inclina ligeramente hacia adelante y se verá que aparecen algunos movimientos alternados de flexión de las rodillas, que semejan una marcha automática. Por último, debo mencionar los reflejos osteodendinos profundos, que están prácticamente todos presentes desde las 33 semanas de gestación. Son los mismos que en niños mayores y la técnica de exploración es similar. Sin embargo, en recién nacidos son difíciles de obtener y se requiere práctica. Hemos dejado para el final la exploración de los ojos, la otoscopía y el examen de la boca, que pueden ser muy molestos para nuestro paciente, pueden alterar su estado y haber interferido con el resto de nuestro examen físico. Lo primero que vamos a explorar son los ojos. Un examen que no siempre se logra llevar a cabo en forma completa en el recién nacido, porque los ojos permanecen cerrados gran parte del tiempo y el edema palpebral dificulta la apertura de ellos. A veces hay que diferirlo para más adelante. No obstante, trataremos de revisar los aspectos más relevantes de su examen. En el recién nacido, los ojos son grandes en proporción al resto de la cara, dado que el globo ocular ha alcanzado un 70% de su tamaño adulto al nacer. Se ubican a la altura del ecuador de la esfera craneofacial y a una distancia entre ellos equivalente al diámetro transversal de un ojo, dando la clásica relación 1-1-1. Como el ojo es proporcionalmente grande para la cara, esta distancia interocular también es mayor,
y da una falsa impresión de hipertelorismo. La presencia de edema en los párpados es común en los primeros días. La piel de los párpados suele generar un pliegue vertical que cubre parcialmente el canto interno del ojo, lo que es conocido como epicanto. El neonato produce pocas lágrimas y la presencia de epífora puede ser un signo de obstrucción del conducto nasolagrimal o de glaucoma congénito. Es frecuente encontrar hemorragias subconjuntivales, especialmente después de un parto vaginal, y adquieren la forma de una semiluna y se ubican por fuera del limbo esclerocorneal. La córnea y el vitrio son discretamente opacos al nacer y se aclaran durante la primera semana de vida. El iris está poco pigmentado. Con un oftalmoscopio ubicado a unos 40-50 centímetros podemos evaluar la respuesta pupilar a la luz y comprobar la transparencia de la córnea, cámara anterior, cristalino y vitrio al visualizar el rojo pupilar. El conducto auditivo del recién nacido sigue una dirección diferente de la del niño mayor y adulto, por lo que debemos traccionar el lóbulo de la oreja hacia adelante y abajo para lograr la visualización del tímpano. El tímpano se encuentra en un ángulo diferente y es difícil de observar, pequeño, pero uno debe encontrar un reflejo luminoso que, aunque menos intenso que en el niño mayor, debe estar siempre presente en ambos lados. Es el momento de examinar la boca. Su tamaño es muy variable. Llama la atención muchas veces que en el centro de la mucosa del labio superior se puede observar un engrosamiento mucoso que corresponde a un callo de succión. También es habitual encontrar en el labio superior un frenillo ancho. Una vista lateral de la cara nos permite observar el grado de desarrollo de la mandíbula y evaluar si existe prognatismo o micrognatia. La mandíbula y la mordida podrán estar desviadas en los casos en que haya una posición asimétrica de la cabeza in útero, llamada asinclitismo. En la mucosa de la boca es normal encontrar algunos quistes de inclusión epitelial que se ubican en el rafe medio del paladar duro, las llamadas perlas de Epstein, o sobre las encías, los llamados nódulos de Bone. Aunque poco frecuente, se pueden presentar dientes en el período neonatal. La lengua debe caber fácilmente en la cavidad oral y normalmente está adherida al piso de la boca por un frenillo que es más corto y tenso que en el niño mayor. Con la ayuda de un bajalengua exploramos el polo posterior de la boca. El paladar blando es delgado y corto, la úvula pequeña y también corta. Las amígdalas casi no se ven dado su escaso desarrollo a esta edad. Es importante en el examen de la boca descartar fisuras de paladar, para lo cual se debe realizar una palpación. Protegido por un guante quirúrgico, introducimos un dedo y junto con palpar el paladar en toda su extensión, aprovechamos en este momento de evaluar el reflejo de succión. Vamos a explorar la región perineal y genital, que como dijimos puede contaminar nuestras manos y por ese motivo la hemos dejado para el final. Lo primero que hacemos es revisamos la región inguinal. Aquí nos preocupa palpar a lo largo del canal inguinal y descartar la presencia de una hernia inguinal. Esta se manifiesta como una masa de forma ovalada o cilíndrica, de consistencia generalmente blanda y compresible a la palpación. Se siente el contenido intestinal y al auscultar se podrán escuchar ruidos hidroaéreos. El pulso femoral se palpa en el punto medio de la línea que une la sínfisis pubiana con la espina ilíaca anterior. Es común palpar pequeños linfonodos en la zona inguinal, los cuales son normales en el período neonatal y no deben preocuparnos. Al inspeccionar la zona debemos reconocer los genitales y determinar el sexo. Hay situaciones, sin embargo, en las cuales no es posible decir cuál es el sexo con la sola exploración física,
y es necesario postergar su determinación hasta no tener otros exámenes que lo confirmen. Se trata de los casos de sexo ambiguo. Los genitales, tanto masculinos como femeninos, tienen una apariencia madura y desarrollada en el período neonatal. Esto se debe al efecto hormonal materno. Exploraremos ahora los genitales masculinos. El tamaño del pene se mide desde la base de inserción pubiana hasta la punta del glande. Es importante medirlo porque la presencia de un micropene es un signo de virilización incompleta y requiere estudio endocrinológico. En el recién nacido, el prepucio cubre todo el glande, es ajustado y tiene un orificio pequeño en la punta que permite ver el meato urinario. Lo habitual es que no se pueda retraer por detrás del surco válano-prepucial, la llamada fimosis fisiológica, y la existencia de adherencias entre el glande y el prepucio son normales. El meato urinario está ubicado normalmente en el centro de la punta del glande. Si está desplazado hacia la cara ventral, se denomina hipospadia, y si lo hace hacia la cara dorsal, epispadia. El escroto de un neonato de término se encuentra pigmentado y es rugoso. Los testículos descienden hasta ocupar el escroto durante las últimas 6 semanas de la gestación. Por lo tanto, en un recién nacido de término debemos encontrarlos descendidos en el escroto. Los testículos son de volumen pequeño, en promedio 1,1 ml en el recién nacido de término, y se mueven libremente, lo cual aumenta el riesgo de torsión testicular a esta edad. Si el testículo no se encuentra en el escroto, debe buscarse dirigidamente. Si está en algún punto del trayecto inguinal, es un testículo ectópico, y si no ha descendido fuera de la cavidad abdominal, se denomina criptorquidia. Alrededor de la mitad de los recién nacidos pueden tener líquido peritoneal en la túnica vaginal del escroto. Es el hidrocele testicular. No debe preocuparnos en este momento, ya que se absorberá durante los primeros meses de vida en la mayoría de los casos. Los genitales femeninos deben ser inspeccionados con los muslos en flexión y leve abducción. Al término de la gestación, los labios mayores sobrepasan a los menores, cubriéndolos casi totalmente. Sin embargo, es frecuente encontrar labios menores pigmentados que protruyen parcialmente. Labios mayores y menores son de superficie suave, sin rugosidades, de aspecto edematoso y el himen es prominente, todo lo cual refleja los altos niveles de progesterona materna durante el embarazo. El himen tiende a ser anular con un borde irregular y fimbriado. Generalmente se encuentra perforado en el centro o ligeramente hacia ventral. El clítoris puede ser un poco prominente. No obstante, hay que tener en cuenta que la hipertrofia de clítoris puede ser un signo precoz de virilización, lo cual se observa en la hiperplasia suprarrenal congénita. Durante los primeros días de vida es frecuente encontrar una secreción vaginal mucosa, blanquecina y espesa de origen vaginal. Su presencia es un signo evidente de un himen perforado. También se puede producir un sangrado vaginal al 4º o 5º día de vida, que puede durar entre 2 y 4 días y es un fenómeno normal que debe ser advertido a los padres porque causa generalmente alarma y explicar que se trata de una pseudomenstruación. El orificio anal se encuentra en la línea media del periné y en la mitad posterior del área comprendida entre la punta del coxis y la horquilla vaginal en la mujer o la inserción del escroto en el hombre. El reflejo anal se obtiene estimulando con una tórula de algodón la piel perianal. La respuesta normal es la contracción del esfínter externo y a veces se genera pujo. Después de observar el examen físico realizado por el Dr. Álvarez, debemos proceder a describir los hallazgos de un examen
neonatológico no patológico que debe ser realizado de la siguiente forma. Examen físico general, aspecto general, posición, grado de actividad, tono, estado nutritivo, facie, voz y llanto. En la postura, flexión parcial de brazos y piernas, sostén cefálico adecuado, movimientos simétricos. Piel, hidratada, tibia, sin lesiones, describir si es que existen manchas de nacimiento, como por ejemplo mancha mongólica u otras, hemangiomas. El tórax, forma y movimientos simétricos, murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados. Mamas, hay que describir si tiene botón mamario, si están aumentadas de tamaño y si es que presentan secreciones. Cabeza, normocráneo, sin lesiones en cuero cabelludo, sin cabalgamiento de huesos craneales, describir fontanelas, la anterior por lo general es romboidea, ligeramente deprimida y blanda. Posterior es puntiforme y describir además el perímetro cefálico. Cuello, simétrico, sin masa ni adenopatías, clavículas sin lesiones. Abdomen, generalmente globuloso, ruedos hidraéreos van a estar presentes, depresible, hígado palpable en epigastrio por debajo del reborde costal, cordón umbilical sin signos inflamatorios. Miembros inferiores semiflexionados, tono normal, pliegue simétrico, columna, sin anormalidad en línea media, describir si hay fosita pilonidal, reflejos primarios del recién nacido presentes. Describir las orejas, pabellones auriculares simétricos, sin malformaciones, implantación adecuada, conducto auditivo permeable y otoscopía normal. Los ojos, forma y apertura normal, distancia interpupilar adecuada, estrabismo episódico, sin secreciones, rojo pupilar normal, reflejos normales, nariz, fosas nasales permeables, sin aleteo. Boca, mandíbula simétrica, tamaño adecuado, mucosa sin lesiones, sin deformaciones en paladar. Genitales masculinos, testículos en bolsa escrotal, pene sin lesiones, región perianal de aspecto normal. Genitales femeninos, sin malformaciones, describir si hay presencia de secreciones, describir región perianal, que en este caso es de aspecto normal. Miembros inferiores, semiflexionados, tono normal, pliegue simétrico. Con esto finalizamos el capítulo de neonatología.